Doncs continuem, aquí ja donem la veu. Anem a parlar de dret, anem a parlar de l'EIS, amb el nostre advocat d'aquí, d'aquest programa de Donem la veu, que es el Sergio Toro, que es el socio director, codirector en este caso, junto con su hermano Roberto, de Bufete Toro Pujol, abogados, en calle Provenza 290, con Paseo de Gracia exactamente. Bueno, Sergio, gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Gracias a vosotros. Ahora que llega el verano, es típico y es habitual que con los regímenes de visitas, con las vacaciones y con esto, se puede dar el caso de que a lo mejor alguien en concreto aproveche la coyuntura estival para hacer un cambio de domicilio, ¿no? Hay muchas familias que están separadas hoy en día y parece que separarse ya, Sergio, hoy en día casi es norma habitual de este país, ¿no? Cada vez nos aguantamos menos las cosas unos a otros, ¿no? ¿Qué ocurre en los casos, o qué se puede hacer en los casos en el que imaginemos que un padre o una madre, da igual quien sea, tenga a los niños en un domicilio y de repente tenga que trasladarse de ese domicilio, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿O hay que ir al juez directamente? ¿Hay que consensuar con la madre o con el padre? ¿O se puede ir a un libre albedrío y decir, bueno, pues me voy y punto? Como tú decías, Alfred, actualmente muchos matrimonios y parejas, pues por desavenencias distintas, pues se acaban separando, se acaban divorciando. Y cada vez más, ¿eh? Y más cuando llega el verano, ¿eh? Parece que el verano aflora, ¿no? La verdad es que sí, cada vez más. ¿Y qué ocurre en estos casos? En estos casos, cuando existen parejas o lo que son matrimonios que se han divorciado, separado, a veces ocurre que tienen que desplazarse por motivos laborales a otra localidad que a lo mejor está a una distancia considerable de donde venían estando con sus hijos. Claro, en estos casos lo que se plantean esos padres y madres que tienen que desplazarse esencialmente, como hemos dicho, por motivos económicos, por motivos laborales, se plantean, estando separado y divorciado, ¿qué hago yo? ¿Cómo planteo lo que es o cómo me va a afectar en el régimen de visitas ese cambio de domicilio? Hay que tener en cuenta que cuando uno se separa o cuando uno se divorcia, hay que regular muchos aspectos de esa relación cuando se tienen hijos. Hay que regular lo que es la patria potestad, hay que regular lo que es la custodia, hay que regular también la pensión de alimentos y hay que regular algo esencial que es el régimen de visitas y comunicaciones. Es decir, los derechos y obligaciones, derechos de visitas que va a tener un cónyuge en relación a ese niño, a ese menor, a esa niña, a esa menor. Claro, aquí lo normal es que, fruto de que vayan pasando los años, estas circunstancias, si van saliendo nuevas circunstancias, o por ejemplo se produce un cambio de domicilio, se produce algún otro cambio, lo que hay que hacer es ir hablando entre los cónyuges para ir adaptando la nueva circunstancia a la situación que se está viviendo. Si no hubiera comunicación entre los cónyuges, Sergio. Se hace muy complicado realmente. Por eso lo que hay que intentar en estos casos siempre es ir hablando, que haya una comunicación fluida y que entre ellos vayan adaptando lo que es ese convenio regulador, esa sentencia que se dictó, a las nuevas vivencias que vayan ocurriendo. Que vayan consensuando de alguna manera para evitar los mayores problemas posibles. Correcto. ¿Qué ocurre? Una de esas situaciones nuevas y de la que hablaremos hoy es del tema del cambio de domicilio de uno de los progenitores y cómo afectará al régimen de visitas. Es importante tener en cuenta que cuando uno quiere cambiar de domicilio, ya sea por un motivo laboral, por motivo, en definitiva, de tipo económico y más conociendo la coyuntura que estamos viviendo actualmente, se lo notifique fehacientemente, es decir, de forma en la que quede constancia. ¿Es obligatorio? Por supuesto, no es obligatorio, pero es mi consejo, porque las palabras se las lleva el viento y siempre y cuando se produzca una comunicación tiene que quedar constancia y tiene que decirse al otro cónyuge por qué quiero cambiar mi domicilio y además de por qué quiero cambiar mi domicilio, cuál va a ser la nueva situación y establecer o al menos proponer cuál es el nuevo régimen de visitas que se va a instaurar como consecuencia de ese cambio. ¿El mero hecho de cambiar de domicilio en sí es obligatorio el comunicarlo al otro cónyuge? Es obligatorio, ¿o no? Es obligatorio. Primero, el comunicarlo y segundo, el recabar su consentimiento. Siempre debe consentir el otro cónyuge, es decir, debe existir un acuerdo entre los progenitores sobre ese cambio de domicilio en relación al menor. ¿Por qué? Porque la residencia del menor es uno de los aspectos que afecta a lo que es la patria potestad, como son también la educación, la formación del menor, el entorno del menor, y es importantísimo, es imprescindible que los dos progenitores estén de acuerdo. ¿Qué ocurre si no están de acuerdo? Pues si no están de acuerdo deberán acudir a la autoridad judicial y será la autoridad judicial la que acabe decidiendo
si realmente ese traslado perjudica o no al menor. Una vez la autoridad lo decide, es cuando esa persona, ese progenitor, podrá trasladarse junto a su hijo a esa nueva localidad o nueva residencia. Claro, hay que tener en cuenta que lo que hayamos firmado en un convenio regulador o lo que se haya acordado en una sentencia, ya sea de divorcio o de separación, eso es de obligado cumplimiento y no podemos incumplirlo. Si el domicilio, por ejemplo, se ha pactado que sea aquí en Barcelona, lo que no podemos hacer es trasladar al menor, primero, sin comunicarlo, segundo, sin recabar el consenso del otro cónyuge. Eso sí, si tenemos el consenso del otro cónyuge o bien la autoridad judicial nos ha autorizado precisamente a realizar ese traslado, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Con lo cual se podría hacer perfectamente, ¿no? Se podría hacer. ¿Hay alguna distancia que delimite realmente el cambio de domicilio? Es decir, que la ley estipule y diga, pues mira, a partir de 20 kilómetros puedes hacer lo que te da la gana, puedes moverte. A partir de X distancia, no. Normalmente los cambios de domicilio a la persona que más suelen afectar, es decir, al progenitor que más afectan, suele ser al custodio, ¿no? Al que está durante mayor tiempo con el menor. No existe una distancia predeterminada. Hay que atender a la razón y a la lógica y sobre todo pensar que cuando un cambio de domicilio impida o aparte al menor de lo que es su entorno, su hábitat, y cuando dificulte lo que es el régimen de visitas o lo imposibilite, es cuando entenderemos que ese cambio de domicilio debe ser autorizado por un juez o bien debe contar con el consentimiento del otro progenitor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si por ejemplo una persona, uno de los progenitores, el custodio en este caso, está viviendo aquí en Barcelona y quiere trasladarse pues, a Madrid, a Murcia, a otra localidad, pues si el niño hasta ahora ha tenido su hábitat, su entorno, su educación, etcétera, etcétera, aquí en Barcelona y queremos trasladarlo, siempre vamos a tener que recabar el consentimiento del otro progenitor y, en defecto de ese consentimiento, obtener la autorización de jueces y tribunales. ¿Qué ocurre? Claro, como consecuencia de ese cambio de domicilio, pues se va a producir un cambio de régimen de visitas inevitablemente, porque a lo mejor antes habían pactado fines de semana alternos y días intersemanales, pues a favor, por ejemplo, del padre. Y claro, si el menor ahora está residiendo a 300 kilómetros, ese régimen de visitas no se va a poder llevar a cabo con normalidad. También hay que tener en cuenta que no solo habrá que regular ese cambio de régimen de visitas, sino todo lo asociado a esa modificación, a ese cambio de domicilio. Con lo cual, en estos casos, ¿qué se hace? Aquí lo que hay que hacer precisamente es intentar consensuarlo en primer lugar y, sobre todo en estos casos, lo que se hace es suplir esa falta de días, a lo mejor intersemanales o de fines de semana, y si por ejemplo hasta ahora se venían estableciendo fines de semana alternos, pues establecer todos los fines de semana con puente que los disfrute el progenitor no custodio, o por ejemplo también establecer 3 fines de semana al mes en la medida de lo posible en el caso de que se supriman los días intersemanales, para paliar lo que es esa diferencia, esa minoración del régimen de visitas. Pregunto desde mi ignorancia, también habrá un incremento de costes, me imagino, ¿no? Porque, lógicamente, el que no tiene la custodia, si tiene que ir a recoger al niño a X cientos de kilómetros, repercute en unos costes, ¿no? También de desplazamientos y demás, ¿no? Ahí vamos precisamente. Asociado a ese cambio de residencia, vamos a tener que regular lo que son los traslados, lo que son cómo se realizarán las entregas y recogidas del menor y el nuevo régimen de visitas que vamos a establecer. Y además, ¿quién va a sufragar todos esos traslados? Hay una despesa que digo a los catalans, ¿no? Los juzgados, ¿qué suelen hacer? Los juzgados normalmente, en el caso de traslados, suelen fallar de distinta forma. Hay juzgados que dicen, bueno, el traslado, lo que son los gastos como consecuencia del mismo, se sufragarán por mitades entre los progenitores. Hay otros juzgados que dicen, bueno, como la decisión de traslado ha sido unilateral, incluso no consentida por la otra parte, pues los va a sufragar la persona que ha llevado a cabo ese traslado de domicilio. Tenemos resoluciones distintas ante distintos casos que evidentemente habrá que atender sobre todo a la peculiaridad y a la particularidad
de cada supuesto, porque todos los supuestos son distintos y tienen sus matices. Y cada caso tendrá un recurso, seguramente. Claro, es que cada caso va a ser distinto, las circunstancias también. Claro, no es lo mismo en el supuesto en el que tal vez pues la persona se traslade a domicilio, el progenitor, como consecuencia de temer por su vida, por su integridad física o psicológica. Aquí podríamos incluso llegar a encontrar una justificación, pues una víctima de malos tratos, que además ha denunciado, en la cual ya existen antecedentes de condenas hacia el otro progenitor, y esta persona teme por su vida, intenta poner una barrera y se traslada a un domicilio pues lo más lejos posible, entre comillas, para evitar precisamente todo este hostigamiento. Claro, estaríamos hablando de que la casuística es diferente y es diversa, y por lo tanto habrá que atender pues a cada caso en concreto. Me imagino que la ley ampara la posibilidad de poder cambiar de domicilio, pero si habláramos de irnos del país a otro país, ¿sería lo mismo o aquí ya empiezan a haber más problemas? Pues aquí hablaríamos de lo que son los traslados internacionales e incluso sería de aplicación lo que es el Convenio de La Haya. En cuanto a los traslados internacionales, tiene mayor dificultad porque hay que tener en cuenta que tal vez si el traslado se produce a nivel estatal, va a ser mucho más sencillo pues, el intentar compensar ese régimen de visitas anterior para poder igualar lo que es los tiempos en los que el progenitor no custodio pues, estaba con su hijo o con su hija. Claro, cuando se dan traslados de tipo internacional, se complica un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque esos regímenes de visita que a lo mejor haríamos pues, una vez al mes, un fin de semana al mes, o que a lo mejor haríamos que todos los puentes escolares asociados a lo que es el fin de semana, pues que le tocaran también al progenitor no custodio, pues en este caso no vamos a encontrar esta circunstancia. Y muchas veces se han producido casos en los cuales se ha producido lo que se llama un traslado ilícito, una sustracción de menores. ¿Es un delito? Desde mi punto de vista sí que lo es. Y hay mecanismos precisamente para procurar lo que es el reintegro, la restitución del menor al país de origen. Lo que pasa es que son temas más complejos. Lentos. Muy lentos, muy farragosos. Y muy farragosos, aunque la verdad es que lo que es el Convenio de La Haya pues establece lo que es un procedimiento de restitución de los menores que tiene que dar una respuesta rápida, aunque la realidad es que no la puede dar muchas veces por el colapso que existe. La justicia es lenta en general. Y que la justicia a veces es lenta, desgraciadamente. ¿Influye de alguna manera la edad del menor? Es decir, ¿es lo mismo un menor con 6 años que un menor con 15, por ejemplo, o con 14? Influyen muchas circunstancias. La edad del menor es determinante, porque no es lo mismo que se produzca un traslado con un menor que a lo mejor tiene 2, 3, 4 añitos de edad, en los cuales le va a ser mucho más fácil adaptarse al nuevo entorno y al nuevo hábitat. Tampoco tiene, digásemos, ataduras. Que no tiene su entorno creado, tiene amistades todavía. No tiene sus amigos, que un menor que a lo mejor cuente con 12, 13 años de edad, que ya tiene su entorno, su vida, sus relaciones consolidadas, y por lo tanto, también incluso si tiene 12 o 13 años, se puede pedir su opinión. Y si el menor pues, considera que va a ser bueno para él trasladarse, si considera que va a estar a gusto o si de hecho quiere trasladarse. Otro aspecto que se tiene en cuenta es la vinculación del menor con el progenitor custodio. Por ejemplo, si lo que es el menor tiene una vinculación muy fuerte con la madre o el padre, indistintamente han sido cualquiera de ellos quien ha participado esencialmente en su crianza, pues eso va a ser otro aspecto también a tener en cuenta. Son muchos aspectos los que valoran los tribunales, o por ejemplo lo que es la falta de arraigo. A veces hay menores que a pesar de tener una determinada edad, pues no tienen arraigo en el sitio en el que están viviendo y por lo tanto el traslado no va a suponer ningún inconveniente. Los jueces velan esencialmente en estos casos por el interés del menor y siempre y cuando no resulte perjudicial para el menor ese traslado, lo van a autorizar. Pues si os encontráis en la disyuntiva de tener que realizar un cambio de domicilio teniendo la custodia de los menores, pues qué mejor opción que la de un letrado o la de un abogado, como puede ser el secretario, que lo tenemos aquí, a quien vamos a recomendar nosotros, ¿no?
que está en la calle Provenza 290, ahí, con Paseo de Gracia exactamente, ¿eh? Tiene un teléfono que es el 934675567. Bueno, Sergio, yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no?, lo que tiene que hacer una pareja de progenitores que están separados y que de alguna manera, pues bueno, no sé si ha quedado algo en el tintero, por decir importante. Simplemente resumiendo, lo primero es recabar el consentimiento del otro cónyuge, comunicárselo de forma fehaciente, y lo segundo, en el caso de que no se pueda recabar el consentimiento porque la otra persona pues no quiera, pues interponer lo que es un incidente que se llama de patria potestad ante el juzgado, para que sea el juez quien decida si ese traslado, ese cambio de domicilio, de residencia al menor, no le perjudica. Nos vemos la semana que viene, hablamos de más cosas, claro que sí, que preocupan a la ciutadania. Estupendo. Així que s'acomiadem del Sergio Toro. Recordem que és el soci i codirector del bufete Toro Pujol al carrer Provença 290 a Barcelona, en Passeig de Gràcia concretament. Sergio, gràcies per estar con nosaltres i nosaltres continuem, així que no marxeu perquè ara vindrà la Marife Fernández. Fins ara.